Hola a todos, bienvenidos al canal JC Relojes. En este video vamos a darle una mirada a un reloj que obviamente toma como base el icónico CA53W, reloj de calculadora bastante conocido por los seguidores de la marca Casio o por los que gustan del estilo retro de un buen reloj. Este modelo ya tiene sus años en el mercado, pero en este caso Casio le dio una buena imagen por encima de lo funcional, pues vamos a verlo. Como ya vieron en la miniatura y título del video, este reloj es el modelo CA506, la referencia completa aquí la dejo arriba, de la línea Vintage en su versión con pantalla o display en negativo o blackout como gusten. De hecho son de mis versiones favoritas en los relojes digitales. A quien lo adquiera pues lo estará recibiendo con esta caja de latón en la mayoría de sus versiones, la cual pues vamos a retirar. Y aquí lo tenemos, vean, para mí tiene un diseño precioso, y más en esta versión en color negro, en todas o la mayoría de sus partes, porque existen también otras versiones como las que van apareciendo aquí, aunque sin duda es un reloj con un estilo retro que va a lo informal, pero bastante combinable para todos los estilos. Bueno, ahora pasamos a ver algunas de sus especificaciones. Pues comenzamos con una medida de caja de izquierda a derecha de 35 milímetros, de arriba hacia abajo de 44 milímetros, un grosor de la misma de unos 9 milímetros, está en forma curva. De ahí tendremos un peso de aproximadamente 73 gramos. De hecho, el mayor peso lo da el extensible de acero inoxidable, ya que la caja es de resina. Tenemos un grosor o ancho de espacio entre asas de 20 milímetros. De ahí una medida o resistencia al agua menor a 30 metros para salpicaduras, movimiento de cuarzo digital, un costo de los 60 a los 65 dólares norteamericanos, pero nos llegará con cristal acrílico. Este no es mineral, sino plástico. En cuanto a medida no cambia mucho a este modelo, el CA53W, aquí lo pueden ver, va prácticamente a las mismas especificaciones, salvo el peso, donde este es mucho más ligero, pero obviamente este por el tipo de extensible. Hablando de extensible, pues aquí lo tenemos completamente en acero inoxidable, en negro. No me puse a investigar, pero seguramente sí tiene este baño de iones o este platinado en iones, donde se genera una reacción química para obtener este tono, y de ahí pues tengo una resistencia mayor a los arañazos. Lo vemos del lado inferior y también en la parte superior, donde tenemos el broche ya también con la marca grabada. Aquí está de Casio, en la cual se une en el soporte de abajo. Se mete en este tubito simplemente haciendo clic, presionamos aquí y hace clic. Para zafarlo de igual forma pues lo quitamos. Tenemos aquí también, dejo la tarjeta del video, cómo cambiar o ajustar este broche, el cual simplemente se separa y se recorre. De hecho, si a pesar de que tiene eslabones pues sí gruesos, sí tiene una flexibilidad para adaptarse a las muñecas, lo vamos a ver en un momento. De ahí mencionaba que sí representa un mayor peso, de hecho se siente cuando lo tengan, o las personas que ya lo tienen se darán cuenta a cualquier o a otro reloj básico de la línea Vintage. De hecho pongo aquí el ejemplo de este A168, simplemente lo pondremos al lado. Ahí esperar a que enfoque, ahí está. Vean como el de la parte superior del CA506 pues sí, es ligeramente más grueso al de su parte inferior. Y lo que también les muestro pues es su manufactura en el proceso del cierre de los eslabones. Se nota limpio, no se tiene algún tipo de excesos o que esté aplastado o mal hecho. De hecho sí, tiene buena manufactura, como ya es clásico en estos modelos. En su parte posterior tendremos la tapa de acero inoxidable sujeta por 4 tornillos, en forma rectangular, mantiene el tono en acero, cepillado. De ahí tenemos la marca grabada Casio, por debajo 3208, número de modelo CA506, stainless steel back, donde la tapa es la única de acero, la caja es de resina, posterior water resistant, no nos indica un número, lo tomaremos como el mínimo o por debajo de 30 metros, donde solo nos soporta salpicaduras accidentales, por ahí lavado de manos, pero no es sumergible. Por debajo made in China o hecho en China y solamente de H. Y olvidaba mencionarle, en los extensibles también tenemos dos números de referencia para la parte inferior y superior, donde estos son iguales. Pasamos a su caja, la cual mencionamos no es acero, sino completamente de resina, tiene una forma ligeramente curva. Aquí lo pueden ver. De ahí tenemos dos botones para configuración del lado derecho, uno más alargado, este pulsador en gris, de hecho en tono gris. Aquí también nos cambia a su versión original, la cual pueden notar está en simplemente este botón de acero, este pulsador. De ahí tenemos por abajo uno al ras de la misma caja, que este es para adjust, para ajustar. Del otro lado pues no tenemos ningún botón, esto es completamente liso, ya que la configuración se hace con su panel frontal. De ahí en la parte superior, aquí sí tiene un tono ligeramente en gris, como con algunos brillos, espero ahí se note con el reflejo, vean, un ligero
brillitos. Después tenemos la palabra Casio, la cual está pintada, pero además se encuentra como presionada o grabada en el mismo. Ahí también lo pueden notar con el brillo, pero se ve con la luz. Vean. Lo demás del material, pues tenemos un también acrílico, el cual nos llega desde la punta superior hasta la base, por todo el contorno. Vean también los números, nos refleja toda esa parte del acrílico. Y por debajo tenemos Calculator, que es de las funciones con las que nos llega este reloj. Y que obviamente es tan icónico por este tipo de función, que hace muchos años pues era toda una innovación, aunque ahora pues ya lo estamos dejando simplemente para más por nostalgia que por su uso constante. Digo, sigue siendo funcional, pero pues ya todo lo hacemos mediante smartphone o otro tipo de instrumentos. De ahí veamos qué nos ofrece en pantalla. Pues por arriba tenemos Water Resist, que es parte de la resistencia al agua, aquí en tono amarillo. El lado derecho tenemos para qué sirve cada botón, Mode, de ahí después C, o sea para Calculator, después ADJ o Adjust, que es el mencionaba, este botón al ras. De ahí tenemos el panel frontal con botones para las sumas, restas y divisiones, que aquí tenemos las funciones marcadas en rojo. Por lo demás, números o dígitos en blanco. Este botón que nos indica PM y en pequeñas letras por debajo pueden notar siglas como alarma, on-off, lap reset, date, o sea, para también la configuración, que toda se hace por medio de estos botones. Y justo entre el panel y el display o la pantalla superior tenemos alarma y cronógrafo. Y bueno, llegamos a su display, está en completamente negativo. De ahí tenemos horas, minutos y segundos. Por encima el nombre del día en inglés, Wednesday. De ahí tenemos estas pequeñas líneas que significa que tiene la alarma activa. Una de sus funciones, después al lado la pequeña campana, significa que tiene activo ese bip, y PM, que está configurado en 12 horas, ya que puede ser de 12 o 24. Y pues bueno, a lo que quería llegar cuando mencionaba el estilo sobre lo funcional, precisamente es esto, ya que el reloj no tiene luz, esto lo adelanto, al igual que su versión original o la primera o de las primeras versiones como son estas. De hecho, el tamaño de la pantalla no es muy grande, incluso puedo poner nuevamente este A168 para que vean el tamaño. Esta sí es muy pequeña, y a lo que iba siempre es en cuanto a menciones de este tipo de pantallas donde muchas personas llegan a tener quejas de que no se visualiza muy bien. Aquí de hecho, pues sí, hay que ser honestos, la visibilidad no es tan buena como puede ser en algún otro, y luego siendo tan pequeña sí llega a costar trabajo. Vean, aquí se alcanza a ver por esta luz artificial, pero en cuanto tengamos poca luz en algún lugar o en cuarto, digamos, pues sí va a ser muy difícil. Incluso tal vez siento que esta forma ligeramente curva no le ayuda demasiado. Le podría servir como una lupa, pero en esta versión en negro pues no es así. Incluso pueden ver a comparación de la blanca, obviamente es el mismo tamaño, pero sí se nota mucho mejor por el origen del mismo. Entonces a quienes adquieran este reloj pues sí sería una cuestión a tomar en cuenta. En exteriores no tiene ningún problema, este se ve muy claro, como todos los demás que mantienen ese display, pero generalmente tienen luz, este no. Luce perfecto, esa pantalla lo hace ver muy bonito, pero era un punto que sí quería mencionar. ¿Qué funciones nos da? Aparte de hora y fecha en la pantalla principal, pues presionamos Mode y entramos ya a su función icónica de calculadora, que nos permite operaciones básicas como división, multiplicación, resta y suma, todo en su pantalla, que nos da hasta 8 dígitos. Se manipula con este panel de goma los botones, digamos presionamos 5, pues por, no sé, de 8, y nos dan igual a 40, ahí está. La manipulación es fácil, de hecho no se traba o no tenemos problemas para presionar el botón, no es necesario tener unos dedos muy delgados, se hace con cualquier tipo de dedo o de objeto. Vean, se presiona sin ningún problema, y esto debido a que el teclado solo permite presionar uno a la vez, o sea, si presionamos dos pues no va a reaccionar, por eso siempre el primero que entra en contacto es el que va a aparecer en pantalla para pues minimizar los errores al presionarlo. Después de calculadora, si presionamos Mode, entramos a la alarma, solamente tiene una programable. Esta para iniciar la configuración pues será con este botón, y empezamos también todo con los botones. Posterior a esto presionamos Mode y tendremos la función de Dual Time o doble hora, la cual pues nos sirve por si vamos de viaje o necesitamos tener otro horario de otro país, pues lo podemos colocar aquí, y en la pantalla principal tendremos pues nuestro horario original o viceversa, el cual quieran programar. Pero los segundos iban relacionados con el horario principal. Después de Dual Time presionamos y entramos a la última función de cronógrafo, la cual se inicia con este botón. De hecho aquí tenemos en estas pequeñas letras Start Stop, iniciamos con más, empieza a correr el tiempo, genera un bip, en cualquier momento lo vamos a detener y después enviamos a 0 nuevamente pues con el 0. Ahí está. Después de esto presionamos Mode y nos envía pues a la pantalla principal. Ya para configuración, si estamos en pantalla principal, presionamos el botón de abajo con la uña o con algo muy delgado, empiezan a parpadear los segundos y todo se manipula obviamente con el teclado. Para cambiar de uno a otro dígito, pues presionamos el de Mode, el botón gris, así hora y fecha. Cuando querramos cerrar, pues presionamos nuevamente
y tendremos lista nuestra configuración. No lo voy a hacer aquí ya que de hecho tengo un video muy completo en el canal. Les dejo aquí la tarjeta, además en la descripción, de cómo cambiar hora y fecha, ese BIF para poder colocar, activar y desactivar alarma. Además de que cada una de las teclas tenga un sonido al momento de cambiar las funciones y de presionarlo para la configuración de la hora o al poder usar la calculadora haga un bip. Aquí lo tenemos en mi muñeca, la cual tiene una medida de 16,5 centímetros para que lo tomen como referencia. Les menciono, estos eslabones sí se adaptan muy bien, sí se siente el reloj, no es como su hermano el CA53, que prácticamente no lo sientes al traerlo. Este sí, lo van a notar en su día a día. Como siempre le dejo algo de juego, doy espacio entre la muñeca y el extensible de un dedo aquí colocado. Algunos lo hacen por atrás del huesito, otros me dicen que es en el hueso. Yo generalmente lo tengo como por aquí, pero bueno, ya depende de cada quien. Bueno, creo que con eso vimos ya la mayoría de información de este bonito reloj, precioso de hecho, me encanta, que es el Casio CA506. Como la calculadora nos da alarma, hora y fecha, todo lo que necesitamos en un reloj para el día a día. Pero mencionaba, no cuenta con luz y lo importante, esa pantalla, que la tomen muy en cuenta, que siento donde este reloj nos da muy por encima un estilo totalmente a la moda, totalmente casual, pero nos queda de ver un poco en esa legibilidad de su pantalla. Para todo lo demás, saben, espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. En el caso de agregar algo más, que yo me haya equivocado, alguna sugerencia. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. En el caso de no estar suscritos, háganlo, cualquiera de los apartados. Las letras rojas, es rápido, es gratis. Activen la campana, ya que vendremos con la reseña completa de este pequeño tanque A1500. Y ya no les quito más su tiempo, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.